Mi hermano me torturó durante 18 años con el permiso de mis padres, pero cuando descubrí que me tuvieron solo para ser su cuidador me fui de casa. Y 6 años después llamaron suplicando $15 para sus problemas legales, pero yo les dije que no. Tengo 25 años, trabajo en marketing digital y llevo 6 años sin hablar realmente con mis padres hasta que me llamaron hace como 3 meses, y cuando digo que me llamaron, no fue para disculparse por básicamente arruinar mi infancia, o por admitir que me tuvieron solo para que cuidara a mi hermano Dylan cuando ellos ya no pudieran, no. Me llamaron porque Dylan está en problemas legales y necesitan dinero. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio para que entiendas por qué. Cuando vi el nombre de mi mamá en la pantalla del teléfono después de tanto tiempo, lo primero que pensé fue, ¿qué es lo que quieren ahora? Dylan tiene 5 años más que yo, o sea que ahora tiene 30. Y según mis padres, siempre fue especial porque tiene ADHD. Pero la verdad es que eso nunca fue una excusa real para todo lo que hizo, ¿sabes? Mis abuelos me contaron años después que cuando yo nací, Dylan literalmente trató de lastimarme en el hospital, tipo tenía 5 años y ya. Mostraba estas señales de que las cosas no iban a estar bien. Mis primeros recuerdos de la infancia son básicamente Dylan, haciéndome la vida imposible de todas las formas posibles que un niño puede hacerle a otro niño. Me mordía. Y no estoy hablando de mordiscos de bebé, sino de mordidas que me dejaban marcas por días. Me empujaba por las escaleras, me quitaba mis juguetes y los rompía enfrente de mí solo para ver cómo reaccionaba, y mis padres, bueno, ellos básicamente miraban hacia otro lado todo el tiempo, diciendo cosas como, Dylan no entiende lo que hace, o es solo que está frustrado o necesita más atención. Mirando hacia atrás ahora, debí haberlo visto venir cuando tenía como 8 años, y Dylan me tiró de la bicicleta porque según él, yo estaba usando su espacio en la cochera, me raspé toda la rodilla, y tuve que ir al doctor para que me limpiaran la herida, y cuando llegamos a casa, mi mamá le dijo a Dylan que no volviera a hacer eso, pero en un tono tipo por, favor, no lo hagas de nuevo, cariño. Sin ninguna consecuencia real, sin castigo, nada. Los cumpleaños eran lo peor, en serio. Cada año yo esperaba que tal vez este sería el año en que las cosas serían diferentes, pero no. Cuando cumplí 7 años mis padres me hicieron una fiesta pequeña en el patio. Había como 10 niños de mi clase. Teníamos una piñata y pastel y todo. Y Dylan apareció a mitad de la fiesta, agarró el bate de la piñata y empezó a pegarle a la mesa donde estaba el pastel. Literalmente destruyó mi pastel de cumpleaños enfrente de todos mis amigos, y mis padres lo único que hicieron fue llevárselo adentro y decirles a los otros padres que lo sentían mucho, que Dylan estaba pasando por una fase difícil. Yo me quedé ahí parado viendo los restos de mi pastel de Spider-Man en el piso, pensando por qué a mí, qué hice para merecer esto, y ninguno de mis amigos volvió a venir a mi casa después de eso. Cada año era algo similar, un regalo que Dylan rompía, una actividad que Dylan arruinaba, y mis padres siempre con la misma excusa de que él no podía controlarse, que necesitábamos ser más comprensivos, que era difícil para él ver que yo recibía atención. Pero el momento que realmente me quebró, el que todavía me duele cuando pienso en él, fue cuando cumplí 13. Mis padres me habían prometido, y cuando digo prometido, digo que me lo dijeron como 5 veces, que para mi cumpleaños 13 íbamos a ir a Disneyland solo ellos y yo, sin Dylan, porque él había ido con ellos el año anterior cuando cumplió 18, y yo me había quedado con mis abuelos. Estaba tan emocionado, ya sabes, había estado planeando qué raides íbamos a subir primero, qué souvenirs iba a comprar con el dinero que mis abuelos me habían dado, y 2 días antes del viaje Dylan se enteró porque supongo que escuchó a mis padres hablando sobre los planes. Armó un berrinche masivo, y cuando digo masivo me refiero a que tiró su closet completo al piso, rompió un espejo, le pegó un puñetazo a la pared y dejó un hoyo que mis padres tuvieron que reparar después, y estuvo gritando por horas que no era justo que yo fuera y él no, que él también quería ir, que ellos me querían más a mí que a él, lo cual era completamente ridículo considerando que toda mi vida había sido sobre Dylan y sus necesidades y sus problemas. ¿Y sabes qué hicieron mis padres? Me sentaron en la sala la noche, antes de que se suponía que íbamos a salir, y me dijeron que Dylan vendría con nosotros, que no podían dejarlo así, que sería malo para su salud mental no incluirlo, y cuando intenté protestar, cuando les dije pero me lo prometieron, esto es mi cumpleaños, mi papá me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo, tienes que aprender a ser más maduro, y entender que tu hermano tiene necesidades especiales. Tenía 13 años.
Acababa de empezar la secundaria y me estaban pidiendo que fuera más maduro que mi hermano de 18. El viaje fue una pesadilla. Dylan se quejó de todo, de las filas, de la comida, del calor, y en un momento se enojó tanto, porque yo había ganado un peluche en uno de los juegos que lo agarró y lo tiró a la basura cuando mis padres no estaban viendo. Pasé la mayor parte del día tratando de no llorar y diciéndome a mí mismo que solo eran unos años más, hasta que pudiera irme a la universidad y escapar de todo esto. Los años siguientes fueron más de lo mismo, pero escalando cada vez más. Tipo Dylan, ya no solo me empujaba o me quitaba cosas, ahora me gritaba que era un inútil, que mis padres me odiaban, que nunca iba a lograr nada en la vida, y mis padres o no, estaban ahí cuando pasaba, o simplemente se encerraban en su cuarto y pretendían que no escuchaban nada. Yo me enfocaba en la escuela porque era lo único que podía controlar. Sacaba buenas calificaciones, participaba en actividades extracurriculares, cualquier cosa que me mantuviera fuera de la casa, el mayor tiempo posible. Mis abuelos, los papás de mi mamá, ellos sí se daban cuenta de lo que estaba pasando. Cada vez que iba a visitarlos me preguntaban cómo estaban las cosas en casa, y yo siempre decía, qué bien porque no quería causar problemas, pero creo que ellos sabían que estaba mintiendo porque mi abuela siempre me abrazaba un poco más fuerte antes de que me fuera. Cuando tenía 17 y estaba aplicando a universidades, deliberadamente elegí escuelas que estaban a horas de distancia de casa, lugares donde sabía que no podrían simplemente aparecer o esperar que viniera cada fin de semana. Apliqué a una universidad que estaba como a 8 horas en auto, en otro estado básicamente, y cuando me aceptaron estaba tan feliz que casi lloro. Era mi ticket de salida, mi oportunidad de finalmente vivir una vida normal sin tener que caminar en cáscaras de huevo todo el tiempo. Pero cuando les conté a mis padres que había sido aceptado y que quería ir ahí, se sentaron conmigo en la mesa de la cocina y, lo que me dijeron ese día, fue probablemente la cosa más horrible que me han dicho en toda mi vida. Y mira que han dicho muchas cosas horribles. Mi mamá fue quien habló primero. Dijo, necesitamos hablar sobre tu futuro y sobre Dylan. Y yo pensé, oh, genial, aquí vamos de nuevo, pero no tenía idea de lo que venía. Me dijeron que habían estado hablando con terapeutas y doctores sobre qué iba a pasar con Dylan cuando ellos ya no estuvieran, y que la razón por la que me tuvieron, tipo la razón literal por la que decidieron tener otro hijo después de Dylan, era para que eventualmente yo pudiera hacerme cargo de él cuando ellos fueran viejos o ya no pudieran. Me lo dijeron así de casual, como si fuera totalmente normal planear tu segundo hijo específicamente para que sea el cuidador de tu primer hijo. Y cuando yo me quedé ahí en shock sin poder procesar lo que acababan de decir, mi papá agregó que por eso era importante que yo fuera a una universidad cerca, que eligiera una carrera que me permitiera tener un horario flexible, que empezara a prepararme para lo que iba a ser mi responsabilidad en el futuro. Me sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. O sea, durante años me había preguntado por qué mis padres parecían no importarles cuando Dylan me trataba mal, por qué siempre ponían sus necesidades antes que las mías, por qué nunca me defendían, y resulta que todo este tiempo yo no era realmente su hijo en el sentido normal, era más como un plan de respaldo, una inversión a largo plazo para el cuidado de Dylan. Les dije que no, que iba a ir a la universidad que yo quisiera, que esa no era mi responsabilidad, y mi papá se puso furioso. Empezó a gritarme que era un egoísta, que la familia se cuida entre sí, que yo no entendía lo difícil que había sido para ellos todos estos años, como si yo no hubiera vivido en esa casa, como si yo no hubiera sido el que recibía los golpes y los insultos y la tortura emocional constante. Esa noche llamé a mis abuelos llorando, les conté todo, y ellos me dijeron que fuera a su casa al día siguiente. Cuando llegué, mi abuela ya tenía el té preparado, y ambos se sentaron conmigo en el comedor, y mi abuelo, que normalmente era un hombre de pocas palabras, me dijo que ellos habían sospechado algo así por años, que habían visto cómo mis padres me trataban, y que si yo decidía ir a esa universidad lejos, ellos me apoyarían económicamente, que no me preocupara por el dinero. Lloré tanto ese día, pero esta vez eran lágrimas de alivio porque finalmente alguien estaba de mi lado. Alguien me estaba diciendo que no estaba loco por querer escapar, que no era egoísta por querer vivir mi propia vida. Les dije a mis padres 2 semanas después que iba a aceptar la plaza en esa universidad y que mis abuelos me ayudarían con los gastos. La reacción fue peor de lo que esperaba. Mi mamá lloró diciendo que la estaba abandonando, que estaba siendo cruel, que estaba dejando a Dylan solo, y mi papá literalmente me dijo que si me iba así, no contara con ellos para nada.
que no esperara dinero, que no esperara apoyo, que básicamente estaba eligiendo dejar de ser parte de la familia. Dylan estaba ahí cuando pasó todo esto. Tenía como 22 años en ese momento, y en lugar de decir algo o defender a sus padres, solo se rió y dijo algo como, siempre supiste que eras el hijo de segunda, ¿no? Me fui de esa casa ese mismo día, con lo que pude empacar en 2 maletas, me quedé con mis abuelos hasta que empezaron las clases, y no volví a hablar con mis padres excepto por mensajes muy básicos tipo, llegué bien a la universidad o feliz Navidad. Los 4 años de universidad fueron probablemente los mejores años de mi vida hasta ese momento. Trabajé medio tiempo en una cafetería cerca del campus. Saqué préstamos estudiantiles para cubrir lo que mis abuelos no podían pagar. Hice amigos reales por primera vez, gente que no sabía nada sobre Dylan o mi familia o todo el drama. Y pude finalmente ser yo mismo, sin estar constantemente en modo de supervivencia. Me gradué con honores en marketing digital. Conseguí una pasantía increíble en mi último año que se convirtió en un trabajo de tiempo completo después de graduarme, y lo primero que hice cuando recibí mi primer cheque real fue empezar a pagarles a mis abuelos todo lo que habían invertido en mí. Ellos me dijeron que no era necesario, que lo habían hecho con gusto, pero yo insistí porque era importante para mí demostrarles que su fe en mí no había sido en vano. Durante estos 6 años no supe mucho de Dylan, excepto por lo que mis abuelos ocasionalmente mencionaban que habían escuchado, tipo que seguía viviendo con mis padres, que había intentado varios trabajos pero nunca duraba más de unos meses, que mis padres seguían justificando todo diciendo que era difícil para él encontrar algo que se ajustara a sus necesidades. Honestamente, yo trataba de no pensar mucho en ellos. Había hecho mi paz con el hecho de que esa parte de mi vida estaba cerrada, que probablemente nunca tendría una relación normal con mi familia, y estaba bien con eso porque había construido mi propia vida, tenía mi propio apartamento, mis propios amigos, mi propia carrera, y era feliz, o al menos más feliz de lo que jamás había sido viviendo con ellos. Pero hace como 6 meses, las cosas empezaron a cambiar, aunque yo no me enteré hasta después. Resulta que Dylan había escalado su comportamiento de una forma que ni siquiera yo hubiera imaginado. Y mira que yo pensaba que lo había visto todo con él. Aparentemente había empezado a molestar a los niños del vecindario. Tipo salía al patio cuando pasaban yendo a la escuela o jugando afuera, y les gritaba cosas, les tiraba agua con la manguera, los perseguía un poco, si se acercaban demasiado a la casa de mis padres. Los vecinos le dijeron a mis padres varias veces que controlaran a Dylan, que los niños le tenían miedo, pero mis padres hicieron lo que siempre hacían. Dijeron que Dylan tenía problemas y que los niños deberían ser más comprensivos, que no era para tanto, que solo estaba jugando. La cosa explotó cuando Dylan le tiró agua a una niña de como 8 años que estaba pasando en bicicleta con su mamá, la empapó completamente y empezó a gritar cosas sobre que los niños eran muy ruidosos y que odiaba verlos ahí, y resulta que justo en ese momento había un patrulla de policía pasando por la calle que vio todo. Los oficiales se bajaron, hablaron con Dylan, hablaron con la mamá de la niña que estaba obviamente molesta, y cuando Dylan empezó a gritarles a los policías también, básicamente no tuvieron opción más que arrestarlo. Fue acusado de acoso a menores. Tipo, hay leyes contra tirarle cosas a niños y gritar amenazas. ¿Quién lo hubiera pensado? Y como los vecinos dieron declaraciones sobre todas las veces anteriores que Dylan había hecho cosas similares, el caso era bastante sólido. Mis padres estaban desesperados. Contrataron un abogado que, según mis abuelos, les costó como $5,000 solo para la consulta inicial. Tuvieron que empezar a pagar por terapia obligatoria para Dylan como parte de un acuerdo prejuicio, más evaluaciones psicológicas, medicamentos. Básicamente estaban gastando todo su dinero tratando de mantener a Dylan fuera de problemas más serios. Y después de 6 años de no hablarme, después de básicamente decirme que yo había elegido no ser parte de la familia, decidieron que era el momento perfecto para llamarme y reconectar. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en mi oficina terminando una campaña para un cliente cuando vi el nombre de mi mamá en la pantalla. Por un segundo pensé en no contestar. Había pasado tanto tiempo que casi se sentía raro ver su nombre ahí. Pero algo me hizo contestar. Tal vez curiosidad o tal vez alguna parte de mí que todavía tenía esperanza de que fuera una llamada genuina para disculparse o reconectar de verdad. Mi mamá sonaba diferente. Tipo su voz estaba más cansada. Y empezó diciendo que me extrañaban, que habían estado pensando mucho en mí,
que se daban cuenta de que habían cometido errores y que querían arreglar las cosas. Por un momento, no voy a mentir, sentí algo como esperanza. Tipo, tal vez finalmente se habían dado cuenta de todo el daño que me habían hecho. Tal vez Dylan había cambiado. Tal vez las cosas podrían ser diferentes. Hablamos por como 20 minutos sobre cosas superficiales, mi trabajo, mi apartamento, cómo estaban mis abuelos, y todo el tiempo yo esperaba que llegara el momento en que me dijeran, lo siento, en que reconocieran lo que me habían hecho pasar, pero no llegó. En lugar de eso, mi mamá empezó a hablar sobre Dylan, sobre cómo había tenido algunos problemas últimamente. Nada serio, por supuesto, según ella, solo algunos malentendidos con los vecinos, y que estaban pasando por una situación financiera difícil porque tenían que pagar por ayuda legal y tratamiento para Dylan. Y ahí fue cuando lo entendí todo. No me estaban llamando porque me extrañaran o porque quisieran arreglar nuestra relación. Me estaban llamando porque necesitaban dinero. Mi mamá eventualmente lo dijo directamente. Preguntó si yo podría ayudarlos económicamente. Que sabía que yo tenía un buen trabajo ahora, que mis abuelos probablemente me habían dejado en una buena posición, y que como familia deberíamos apoyarnos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. O sea, después de todo este tiempo, después de básicamente admitir que me habían tenido solo para cuidar a Dylan, después de cortarme completamente cuando decidí vivir mi propia vida, ahora querían que los rescatara financieramente. Les dije que no iba a darles dinero para los problemas de Dylan, que yo había construido mi vida sin su ayuda y que no tenía ninguna obligación de ayudarlos ahora, y mi mamá empezó a llorar diciendo que yo seguía siendo egoísta, que seguía poniendo mis necesidades antes que las de la familia. Exactamente el mismo discurso que me habían dado cuando tenía 17. Colgué el teléfono temblando. No de tristeza, sino de rabia. Porque incluso después de 6 años, incluso después de todo lo que había logrado por mi cuenta, seguían viéndome de la misma forma, como un recurso, como alguien que existía solo para servir a Dylan y a sus necesidades. Llamé a mis abuelos esa noche y les conté todo, y mi abuelo, que para ese momento tenía como 75 años, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que alejarse de gente tóxica, incluso si es tu familia, no te hace mala persona, te hace una persona sabia. Me dijo que él y mi abuela habían visto cómo mis padres me trataban por años y que se sentían culpables por no haber intervenido más, pero que estaban orgullosos de la persona en la que me había convertido a pesar de todo. Los siguientes 2 meses fueron raros. Mis padres me llamaron como 3 veces más, cada vez con una razón diferente por la que necesitaban dinero. Los costos legales estaban aumentando. Dylan necesitaba medicamentos más caros. Tenían que pagar por terapia especializada y cada vez yo les decía que no. La última vez que llamaron fue mi papá quien habló, y fue probablemente la conversación más honesta que habíamos tenido en años, aunque no en el buen sentido. Le dije directamente que todo lo que me habían hecho, todo el abuso que habían permitido que Dylan me hiciera, toda la negligencia emocional, todo había sido una decisión de ellos, que yo había sido un niño que no había pedido nada de eso, y que no era mi responsabilidad arreglar las consecuencias de sus decisiones ahora. Mi papá intentó argumentar, dijo que habían hecho lo mejor que podían, que era difícil criar a un niño con necesidades especiales, que yo no entendía la presión que habían estado bajo todo este tiempo, y yo simplemente le dije que tal vez tenía razón. Tal vez no entendía completamente lo difícil que había sido para ellos, pero que lo que sí entendía perfectamente era lo difícil que había sido para mí, lo solo que me había sentido, lo asustado que estaba todo el tiempo, y que esas experiencias importaban tanto como las de ellos, si no es que más porque yo era el niño en la situación. Hubo un silencio largo después de eso, y luego mi papá solo dijo que esperaba que algún día yo pudiera perdonarlos, y colgó. Por lo que sé a través de mis abuelos, el caso de Dylan eventualmente llegó a un acuerdo. Tuvo que hacer servicio comunitario supervisado, counseling obligatorio por un año, y mis padres tuvieron que pagar una multa bastante grande, creo que como $8,000 o algo así. Los padres de algunos de los niños que Dylan había acosado obtuvieron órdenes de restricción, así que básicamente ahora Dylan no puede estar cerca de parques o escuelas, o lugares donde haya niños, lo cual es probablemente bueno para todos. Mis padres siguen viviendo en la misma casa. Dylan sigue viviendo con ellos porque obviamente no puede vivir solo, y al parecer las cosas están más o menos iguales excepto que ahora tienen menos dinero y más estrés legal. He mantenido un contacto mínimo con mis padres desde entonces. Les mando un mensaje en Navidad y en sus cumpleaños. Cosas básicas tipo que tengan buen día.
pero no hay conversaciones reales, no hay videollamadas, no he ido a visitarlos, y ellos no han venido a verme a mí. Algunas personas me han dicho que soy muy duro, que debería darles otra oportunidad, que al final son mi familia, pero la verdad es que he aprendido que familia no es solo sangre, familia es la gente que te apoya, que te protege, que quiere lo mejor para ti, y mis padres nunca fueron eso para mí, mis abuelos, ellos sí son mi familia, mis amigos cercanos que conocí en la universidad y que han estado ahí para mí, en los momentos difíciles, ellos son mi familia, pero mis padres y Dylan, ellos son solo gente con la que comparto ADN. En cuanto a Dylan, no he hablado con él ni una sola vez en estos 6 años y honestamente no tengo planes de hacerlo. No le deseo nada malo, en serio. Espero que el counseling le ayude, que tal vez encuentre alguna forma de ser una mejor persona, pero eso no es mi problema ni mi responsabilidad. Pasé los primeros 18 años de mi vida siendo su víctima. No voy a pasar el resto de mi vida siendo su salvador o su cuidador o lo que sea que mis padres planearon que fuera. A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si mis padres hubieran tomado decisiones diferentes, si hubieran buscado ayuda real para Dylan desde el principio, en lugar de solo justificar su comportamiento, si me hubieran protegido en lugar de sacrificarme por él, pero luego me doy cuenta de que no tiene sentido pensar en esos. ¿Qué pasaría si porque no puedo cambiar el pasado, solo puedo controlar mi presente y mi futuro? Y mi presente es bastante bueno, la verdad. Tengo un trabajo que me gusta, un apartamento pequeño pero bonito en una ciudad que me encanta, amigos que realmente se preocupan por mí, y una relación cercana con mis abuelos que me han dado más amor y apoyo en 6 años de lo que mis padres me dieron en 18. La semana pasada mi abuela me preguntó si alguna vez perdonaría a mis padres, y le dije que honestamente no lo sabía, que tal vez algún día, pero que el perdón no significa olvidar o volver a tener la misma relación, que puedes perdonar a alguien por tu propia paz mental y aún así elegir mantener distancia de ellos. Creo que eso es donde estoy ahora, tratando de soltar el resentimiento no porque mis padres lo merezcan, sino porque yo merezco vivir sin esa carga, pero eso no significa que voy a volver a confiar en ellos o a dejar que vuelvan a ser parte de mi vida de una forma significativa. Establecí mis límites. Me mantuve firme cuando intentaron manipularme para que los ayudara financieramente. Y aunque fue difícil, y aunque hubo momentos en que dudé si estaba haciendo lo correcto, ahora sé que sí lo estaba. Al final del día, creo que todos tenemos que tomar decisiones sobre qué tipo de relaciones queremos tener en nuestras vidas, y yo decidí que prefiero tener pocas relaciones pero saludables que tener muchas relaciones pero tóxicas. Mis padres y Dylan pueden o no entender eso. Honestamente no me importa mucho si lo entienden o no, porque esta decisión no es sobre ellos, es sobre mí, y sobre proteger la paz y la estabilidad que tanto me costó construir después de años de caos y abuso. No me arrepiento de haberme ido cuando tenía 18, no me arrepiento de haber dicho que no cuando me pidieron dinero, y no me arrepiento de mantener la distancia ahora. Si eso me hace egoísta en sus ojos, bueno, supongo que puedo vivir con eso.